Querida gente de YouTube, sean ustedes bienvenidos a otra emisión más de 13 Millas, programa donde Diana y yo analizamos discursos de la Conferencia General. En esta ocasión vamos a hablar del discurso Enseñar la autosuficiencia a los niños y a los jóvenes por el elder Hugo E. Martínez de los 70. Y antes de entrar en materia en el discurso, vamos a hablar de algunos de los comentarios y semillas que ustedes nos han dejado en previos videos. Exactamente, muchas gracias, Lola. Del discurso del que vamos a hablar de las semillas, se llama Un discipulado valiente en los últimos días. La verdad está un poquito complicado. Kleringat. Wow. Muchas gracias. Entonces, por Laura Martínez tenemos el siguiente comentario. Es algo muy curioso. Desde que nuestro amado profeta Russell M. Nelson nos ha dado la invitación de llenar las redes sociales con el evangelio, yo he notado que el mundo da más prioridad a las cosas vanas que a entender el mensaje. Y para mi experiencia he notado no más de 15 likes con el perfil de más de 900 amigos, incluyendo miembros de la iglesia. No prestan mucha atención, pero eso no es mi preocupación. El mensaje está ahí para quien quiera mirar o escuchar. Y bueno, a mí me pareció muy interesante porque siendo el título del discurso, siendo un discipulado valiente, pues creo que es muy, no sé, me gustó mucho que lo aunó a la invitación del presidente Nelson, porque definitivamente yo creo que a lo mejor para algunas personas no es tan difícil, ¿no? El hecho de compartir algo en las redes sociales que tenga que ver con nuestras creencias, pero para otras personas podría ser un desafío, ¿no? Un reto pensar, ay, pues qué tal si al compartir ahora van a pensar otras cosas de mí, no sé, a lo mejor, ¿no? Pero para mí sigue siendo un acto de valentía, ¿no? Y me gusta que ella se dio cuenta de eso, que al compartir cosas del evangelio, como que ella siente que cumple con su parte sin importar la popularidad que podría estar ganando o perdiendo, ¿no? Entonces, a mí me gustó en ese sentido su semilla. Ya. Creo que, bueno, no sé. Yo he notado que nadie da like a nada de lo que comparto últimamente, independientemente de que sea. Pero qué bueno que para ti sigue funcionando de otros temas, por lo menos. Sí. No, creo que parte de la valentía, y creo que el otro día lo platicamos tú y yo cuando hablábamos acerca de ¿cuál? No me acuerdo qué discurso fue. Fue un discurso donde hablábamos que muchas veces, aunque la gente esté de acuerdo, no va a hablar o no va a dar ninguna indicación de como su apoyo, a pesar de que internamente si lo solicitaras hay ese apoyo. No sé si te acuerdas, esa vez que hablamos de como si alguna vez como alguien dice algo en cuestiones grupales, que regularmente más bien es porque es difícil como tomar el paso enfrente y hacer cosas, ¿no? Hablábamos de eso. Entonces yo siento que pasa similar y lo mismo. O sea, por ejemplo, en la navegación que yo tengo en internet, rara vez como me detengo a dar un like, por más que la cosa me guste, ¿no? O sea, muchas veces que veo un video está como padre, pero no siempre me detengo incluso a decir, a indicar que me gusta, ¿no? Regularmente es como, lo vi, estuvo cool, bueno, lo que sigue. Entonces creo que también es importante notar que, no sé, siempre me recuerda la frase que decía mi mamá cuando nos enterábamos de noticias como feas por cuestiones de seguridad, ¿no? Cerca de donde vivimos o cosas así. Ella solía decir como, hay más personas buenas, pero las personas malas hacen más ruido. Entonces creo que es un poquito asemejando esa idea. Creo que es importante recordar que lo plasmado en la publicación en cuanto a los likes no representa la opinión total de las personas. Lo mismo que, por ejemplo, justamente en el discurso pasado que estábamos estudiando tú y yo, o el antepasado, ya no me acuerdo, ves que era esta persona diciendo como que las escrituras solo muestran una parte de la persona, ¿no? Sí. Entonces es lo mismo, o sea, así como lo escrito en las escrituras no refleja el total de la persona, lo que refleje el indicador o el contador de likes o lo que sea, tampoco refleja la opinión final de las personas sobre algo. Entonces, creo que es importante saber que puede haber muchas otras personas que también están aprovechándose de dichas publicaciones, por más que no lo indiquen necesariamente en el like de la publicación, ¿no? Sí, tiene mucho sentido también para mí. A mí también me gustó esta otra semilla de Leila Muriel Guerra. Ella dice, muchas gracias. Mi semilla en este video es que voy a meditar en cómo me siento al obedecer los mandamientos. Si hay gozo y lo disfruto. Si hay gozo y lo disfruto, vamos bien. Si hay obligación, entonces buscar la forma de mejorar. Y me gusta porque, pues como también dice el título, ¿no? Si estamos hablando acerca de ser discípulos, pues no solamente... no sé, me pongo a pensar en el plan que Satanás tenía para con nosotros y automáticamente seríamos obedientes, pero a lo mejor sin sentir el gozo de escogerlo, ¿no? Entonces me gusta porque al ser discípulos escogemos eso
Y también siendo valientes, ¿no? En ese sentido, decimos, bueno, incluso a veces implica pues salir de nuestra zona de confort o de algo que estamos acostumbrados a hacer o algo que no queremos dejar. Pero me gusta que ella dice, pues si hay algo que estoy haciendo bien y no me trae gozo, pues hay que reflexionar en eso, ¿no? Eso era como el total del comentario. ¿Puedes leer otra vez desde el inicio? Creo que no estoy seguro si entendí bien el inicio. Mi semilla en este video es que voy a meditar en cómo me siento al obedecer los mandamientos. Si hay gozo y disfrute, vamos bien. Si hay obligación, entonces buscar la manera de mejorar. Ya, claro, porque sí, ya entiendo. Porque sí, hablábamos en ese discurso bastante de cómo a mí me gustó mucho algo que aprendí ahí, que era la parte de hay una diferencia entre el amor a la ley y la obsesión con la ley. Y que esa diferencia es lo que puede llevarnos de un lado a otro en el sentido de disfruto la ley o la ley me parece simplemente algo pesado y tedioso que tengo que hacer. Entonces creo que como lo indica aquí en esta semilla, tenemos que darnos cuenta cuando la cuestión se ha vuelto más como esta obsesión o rutina en la ley y no tanto como el amor que le tenemos. Entonces sí, creo que es importante tener de vez en cuando todos, ya sea un mandamiento u otro, una actividad u otra, lo que sea u otro, en nuestra parte, en nuestra vida espiritual, todos pasan por estos ciclos, todo eso, toda faceta en nuestro camino del discipulado creo que pasa por ese mismo camino de que a veces puede ser muy claro el gozo que produce y otras veces no. Entonces sí, definitivamente creo que es algo constante que se tiene que hacer en nuestras vidas, porque puede ser que algo que hoy te parece fascinante, tal vez en unos meses no va a ser exactamente igual o no lo vas a percibir igual o simplemente son los ciclos por los que pasa también. Claro. Y finalmente me gustó también esta otra semilla de Maite Arevalo. Ella dice, qué maravilla saber de la obediencia, de buena voluntad, específicamente ahorita de lo que estábamos hablando, ¿no? Con la intención. Dice, mi semilla es que tenemos que ser los espíritus más fuertes, estamos a las puertas de la venida del Señor. La última dispensación, no podemos darnos el lujo de ser débiles. Nos crearon y nos enviaron en este tiempo porque somos espíritus súper fuertes. También me gustó mucho. Que creo que se liga mucho a algo que vamos a ver justo ahorita, si no me equivoco, si es algo otra cosa que leí, igual ya me equivoqué. Perdón. Creo que al conocer, porque ella habla acerca de ser espíritus fuertes, y creo que algo importante para llegar a ser discípulos valientes en los últimos días, que es justo el tema del discurso anterior, creo que también es parte de conocer tu naturaleza, tu vida premortal. Creo que a mí me gusta esta idea que si nosotros pudiéramos ver los seres que éramos en la vida premortal, estaríamos asombrados. Y parte del velo del olvido era parte de eso, era parte de tener que forjar ese carácter en nosotros. O sea, en esta distancia que habría físicamente y que no tendríamos a Dios ahí al pero que nosotros tendríamos que hacer resurgir eso que ya habíamos aprendido, hacer resurgir ese carácter que también ya habíamos desarrollado en parte, etcétera. Entonces, creo que una de las cosas que siendo hombre joven me gustaba mucho visualizar era eso. Si nosotros pudiéramos rasgar un poco el velo, recordar un poco de nuestra vida anterior, ¿qué cosas crees que te asombrarían de ti o qué cosas aprenderías de ti? Entonces, creo que podemos obtener un poco de la visión de lo que pudimos haber sido y también de lo que podemos llegar a ser. Y eso nos ayuda a ser discípulos valientes en los últimos días. Ahora, como dices, conectándolo un poquito con el mensaje que vamos a tomar el día de hoy. Creo que me gusta esa parte que hablas de nuestro potencial y de explotarlo al máximo, porque creo que tiene que ver igual con la autosuficiencia, ¿no? Con el papel que tenemos, que a lo mejor no está tan claro a veces, pero que sigue siendo parte del evangelio, ¿no? Entonces, para comenzar en este tema, me gustaría leer una parte de un artículo que encontré que habla acerca de la autosuficiencia. Sí. Dice aquí, resulta curioso cómo al visualizar la palabra autosuficiencia, lo primero que nos viene a la mente es la imagen de alguien que no suele necesitar a nadie y que se vale por sus propios medios para sobrevivir. Sin embargo, ese término encierra en realidad varios nutrientes desde nuestro punto de vista, bueno, en este caso psicológico, ¿no? De que hablan aquí en el artículo. Vale la pena profundizar en este concepto para nuestro desarrollo y dejar a un lado estereotipos e integrarlo en el repertorio de nuestro crecimiento personal. Después dice, al fin y al cabo, este concepto no es sinónimo de desprendimiento
o de pensar que no necesitamos a nadie ni de nada. A nada ni de nadie. Ujú. La autosuficiencia es el arte de confiar en uno mismo. Entonces me gustó como introducción al mensaje, porque a mí me llamó mucho la atención que el mensaje no fuera solamente autosuficiencia, sino dice enseñar la autosuficiencia a los niños y a los jóvenes. Ujú. Y si te pones a pensar primero, como en el concepto que tenían aquí al principio del artículo, que la autosuficiencia automáticamente te pones a pensar en alguien de 30, 40 que ya tiene coche, que ya tiene casa, que ya tiene sus necesidades cubiertas y todo ese tipo de cosas, sobre todo económicas, ¿no? Como que va un poquito más hacia ese punto. Pues dices, pues ¿cómo le vas a enseñar a un niño a ser autosuficiente si pues depende de sus padres? Ujú. Pero me gusta porque en el mismo mensaje dice enseñarles, ¿no? Y en el primer párrafo del discurso dice la autosuficiencia, dice, hablaré de autosuficiencia y de cómo puede enseñarse a los niños y a los jóvenes. Tal vez se perciba como un tema de adultos, pero he aprendido que los adultos se hallan mejor encaminados hacia la autosuficiencia cuando se les ha enseñado el Evangelio de Jesucristo, ya han practicado su doctrina y sus principios desde la niñez y como jóvenes en el hogar. Creo que si retomamos un poco lo que habías dicho antes, hay una frase, o la frase que al final que leíste en el artículo me parece muy buena. La autosuficiencia es el arte de la confianza en uno mismo. Y eso creo que define mejor la autosuficiencia que justamente la imagen que tal vez se puede tener de una persona que no depende de nadie más, porque al final tú decías, ¿no? A veces no podemos relacionar la autosuficiencia con los niños y los jóvenes porque al final dependen de sus padres, pero en últimas cuentas o en última instancia todos dependemos de todos. Así cuando veas a la persona que tiene su propia empresa y órale qué bien le está yendo, etcétera, él depende de sus clientes y si sus clientes los dejan, ese hombre está arruinado. Entonces, Sí. depende de alguien. Todos dependemos de alguien. Entonces, al final, la autosuficiencia no tiene que ver que no dependas de nadie más, sino más bien cómo tú creas esta confianza en ti mismo para actuar y saber cómo crear estas relaciones en las que sí dependes de alguien. Al final de cuentas, pues el dinero que tienes en tu bolsa, alguien tuvo que dártelo a través de algún tipo de intercambio. Entonces, más bien es la confianza en uno mismo de que puedes lograr ese momento en el que sabes cómo hacer este tipo de operaciones, sabes cómo estas relaciones de dependencia económica, al final de cuentas, puedes hacer que surjan de una buena manera y puedes lograr que alguien esté dispuesto a pagarte por A o por B o por el trabajo o por las habilidades que tienes. Es porque si tú no tienes confianza en las habilidades que tienes y te enfocas en desarrollarlas, difícilmente vas a lograr que alguien esté dispuesto a pagar por ellas. Entonces creo que es una excelente manera de definir la autosuficiencia. La autosuficiencia empieza por la confianza en ti mismo, de saber que puede ser valioso lo que tú tienes para alguien más y que va a estar dispuesto a pagar por ello. Claro. Y entonces de ahí viene a la otra parte. Ok, tengo habilidades que son valiosas. Ahora viene la parte, ok, ¿cómo ayudo o más bien, cómo hago que la persona las vea como valiosas y que esté dispuesta a pagar por ellas? Y entonces creo que es ahí donde enseñar la autosuficiencia a los jóvenes y a los niños entra en función. Porque un niño tiene habilidades, un joven también las tiene, y puede que no sean habilidades muy ostentosas o puede que sean muy comunes, pero las tiene, ¿no? Y podemos ir tan sencillo como, oye, puedo caminar de aquí a la tienda. Por supuesto que puedo hacer algún mandado para un vecino. Entonces, claro, ahí está. El chiste es que tú tengas confianza en que esta habilidad puede ser valiosa para alguien más y que va a decir, oye, pues sí me conviene el aprovechar que esta persona puede ir a hacer esto por mí. Y darte cuenta que también esas habilidades puedes encontrar en todo tipo de cosas, ¿sabes? O sea, tal vez lo más clásico o sencillo que vemos aquí, o por lo menos aquí en el país, por ejemplo, cuando un niño quiere empezar a ganar dinero, por ejemplo, yo no sé, a ver, en tu experiencia, según yo voy a lavar el coche papá y mamá, ¿no? Entonces dice, puedo lavar el coche para ustedes. Y entonces sí, es como, ok, sí, puede hacer eso. Y entonces, sabes, te enseñan a hacerlo, empiezas a hacerlo y entonces ya empiezas a generar tus ingresos. Y el chiste es que veas eso, que tengas confianza en ti mismo y que tienes cierta habilidad, que por más que parezca común y corriente, tienes la confianza en que alguien va a verle el valor y que tú le veas el valor. Eso es lo primero, tú le tienes que ver el valor porque entonces ya puedes enseñarle a alguien más ese mismo valor. Si no, es difícil que tú le puedas mostrar a alguien que tiene valor. Entonces, me gusta que empecemos pensando en esto. La autosuficiencia tiene que ver con la confianza. Es el arte de confiar en mí mismo y en confiar en que mis habilidades tienen valor para entonces ver cómo esas habilidades
puedo mostrarlas valiosas hacia otra persona y entonces hay este intercambio de, ¿sabes qué? Tú me vas a dar algo, una habilidad o algo que yo necesito que desempeñes a cambio de pues este ingreso. Hablando ahorita en la parte económica, ¿no? Pero creo que si nos vamos ahora a la parte espiritual, también es importante ver este mismo ejemplo o esta misma definición, es la confianza en ti mismo. Muy difícilmente vas a empezar a crecer espiritualmente si tú no confías en que puedes hacerlo, porque eso por definición es la fe. Entonces, la autosuficiencia en primer lugar es un desarrollo de tu fe o empieza por una fe que tiene que ver con la confianza no solo en Dios, sino también en ti mismo. Y ahora en la parte espiritual también viene la confianza en Dios, que es importante porque es la confianza de que Dios sí puede ayudarme a crecer, porque justamente vemos un problema de autosuficiencia, por ejemplo, en la Mani Lemuel. El Señor no nos muestra esas cosas a nosotros, a ti sí, y eso es el primer paso. Por eso la Mani Lemuel tal vez no llegaban a ser autosuficientes, porque no tenían confianza en que Dios les diera, ni tampoco en que ellos pudieran recibir de Él. Entonces, si nosotros no desarrollamos confianza en nosotros mismos, la autosuficiencia va a ser siempre algo que esté muy, muy adelante y ajeno y algo que anhelemos pero que no podamos conseguir, porque el primer paso para la autosuficiencia, me gusta, es esta confianza en ti mismo, de ya sea económica, financieramente, educativamente también, pero en el ámbito espiritual, es decir, sí, la revelación también es para mí. Sí, la oración también es para mí. Las misericordias de Dios también son para mí. Los milagros también son para mí. La guía de Dios también es para mí. El conocimiento de las escrituras también es para mí. Los misterios de Dios también son para mí. Y hasta que desarrollemos esa confianza en decir sí, también son para mí, vamos a estar como la Mani Lemuel, algo estancados, diciendo, sí, le pasa a ese hermano exitoso en cuestión financiera o le pasa a ese hermano en cuestión exitoso espiritual, pero a mí no. Y cuando no, si no, y no quiere decir que todos tengamos que alcanzar el mismo nivel o de conocimiento, de capacidad, de lo que sea, pero sí que debemos de alcanzar la confianza en saber que Dios puede darnos y que tiene preparado mucho para nosotros. Sí, y ahora que mencionabas la actividad de niños, como ir a limpiar el coche de nuestros padres, yo recuerdo, no sé, nunca se me había venido a la mente, pero ahora que lo mencionaste, recuerdo que la primera vez que recibí dinero de mis padres, así como por algo, o sea, no como de, ay, papá, me das dinero para ir a la tienda, sino como por algo a cambio, fue cuando empecé como a hacer cierta estética para mi papá. Como estética. de que le rasuraba la barba, y que le peinaba las cejas y que le lavaba la cara. Era muy tierno ahorita que me pongo a pensar, ¿sí? Porque ¿cuántos años tenías? Como 7, 8 años. Sí, es muy tierno. Sí, y llevaba como mis cositas, incluso hasta hizo un cartel así como estética y todo muy, muy bonito, ¿no? Con crayolas. Y es muy divertido y muy curioso pensar en eso, porque en ese momento pues yo a lo mejor no estaba pensando que se estaba fortaleciendo mi autosuficiencia, ¿no? Pero mis papás, a lo mejor tampoco mis papás tampoco lo pensaban tal cual, ¿no? Dijeron, ay, pues qué tierna, ¿no? Pero ahora que lo ven en retrospectiva ya con este principio sobre la mesa, uno dice, bueno, pues a lo mejor hay cosas que sí hice y que no me había puesto a pensar que estaban fortaleciendo la confianza en mí, en mis habilidades, en cosas tanto espirituales como temporales, económicas, que eran importantes para mi desarrollo, ¿no? Entonces, me gusta mucho pensarlo así porque incluso aquí en el discurso dice en el párrafo 6, esforzarnos por ser autosuficiente forma parte de nuestra labor en la senda de los convenios que nos conduce de regreso al Padre Celestial y a su Hijo Jesucristo. Y entonces también recuerdo esta parte que acabas de mencionar, cuando estamos en la iglesia y se nos invita a dar nuestro primer testimonio y que tenemos 7 años, 9 años, y realmente a lo mejor al principio yo he visto que hay padres, ¿no? Que incluso suben con sus hijos como para darles el ánimo o el soporte de, bueno, aquí estoy atrás de ti, si se te olvida cualquier cosa, si te olvida decir amén, yo te recuerdo, ¿no? Pero creo que también forma parte de los pasos hacia la autosuficiencia espiritual en ese sentido, ¿no? De también enseñarles a orar, a arrepentirse, a saber que si hicieron algo mal, pueden corregirlo. Entonces, me gusta mucho que a lo mejor no estábamos tan enfocados en que parte del arrepentimiento mismo es ser autosuficientes, ¿no? De tener fe y ese tipo de principios también. Que ahora que lo mencionas, siento que hablando de la autosuficiencia como confianza, no siento que nosotros o que la parte adulta le enseña a los niños a autosuficiencia en el sentido de confianza. Siento que más bien con el tiempo se las desenseñamos. Porque, por ejemplo, si tú le dices a un niño, oye, pues vamos a tener
¿quieres este juguete? Vamos a obtener dinero y vamos a hacer, ves la bebida de limón que te gusta hacer, vamos a prepararla y vamos a venderla y vamos a obtener dinero. Dudo que el niño sea, ay mamá, no creo que nadie la quiera comprar, va a estar muy caro. O sea, como que no creo que procese esa parte todavía de tal vez la dificultad de eso. Entonces siento que en parte debe de aprenderla porque claro que va a haber dificultad, no va a ser tan sencillo de, pues solo vendo y en 5 minutos lo logré. Pero creo que a veces nosotros en nuestra manera de ya conocer el mundo y lo difícil que puede ser, como que contagiamos ese miedo o esa inseguridad que al final acaba siendo lo que merma el potencial de desarrollar autosuficiencia en una persona, ¿no? Yo recordando ahorita que hablabas de la autosuficiencia siendo chico, justamente yo recuerdo que tal vez el primer dinero que gané fue vendiendo chocolates. No recuerdo si era, no sé si era que queríamos juguetes o algo, pero mi mamá nos dijo como, yo no lo voy a pagar todo, ustedes van a pagar la mitad. Y no sé si ella salió con el plan o nosotros, creo que ella, no creo que tengamos el ingenio nosotros a esa edad para crear el negocio. Voy a vender chocolates a 2 y me costaron 5. Sí, yo creo que hubiéramos hecho algo así para vender, ¿no? El chiste es vender, pero... el punto es que, comprábamos esta caja de chocolates, eran como estos bombones cubiertos de chocolate. Entonces comprábamos la caja que traía como 24 y haciendo las cuentas nos salía a 50 centavos el chocolatito, que es un bomboncito así, no sé. Y entonces lo que hacíamos es que íbamos por la calle vendiéndolo y abordábamos a las personas. Hola, nos gustaría comprar chocolates. Y es vender. Como, ¿nos quiere vender chocolates? Creo que sí cometimos ese error, te lo prometo que sí. De hecho, una vez me acuerdo, lo más chistoso creo que nos pasó, íbamos con un amigo, porque luego cuando había un amigo muy de confianza en la primaria y una vez vino a nuestra casa. Y primaria, no sé cómo se diga en sus países, pero primaria también se le dice aquí a la escuela, ¿no? A la escuela que vas de los 6 a los 12 años. Entonces un amigo de la primaria vino a la casa y me acuerdo que le dijimos que teníamos que vender y nos acompañó a vender y entonces íbamos ahí vendiendo chocolates y me acuerdo que mi hermano siempre era como muy rápido, siempre ha sido muy rápido para las cosas, pero me acuerdo que una vez una persona le dijo cuídense mucho y que vendan muy pronto y él dijo igualmente y le dije no, te estoy diciendo que vendas, no le dices igualmente porque él te compró, pero y vendíamos y recuerdo que en una ocasión una persona nos dijo, ¿cuánto cuestan? Le dije $1 y me dijo, pero si yo los voy a comprar a esa tienda me cuestan 50. Y pues fue como, pues sí, 50 centavos le van a costar y aquí $1, pues sí, pero ¿lo quiere comprar o no? Y lo compró. Pues que quiere ni modo que se lo deje 50, ya no ganó nada. Sí, y entonces una vez fuimos también a la tienda y nos dijo, yo vendo de esos, le decíamos, entonces si lo quiere o no. y lo compró el chocolate esa señora de la tienda que igual vendía esos chocolates. Pero creo que hay dos cosas aquí. Uno, pues es como a veces justamente no, o sea, como nuestra mente de niños no nos dio, o sea, cuando esa persona nos dijo, pues si yo avanzo una cuadra y lo compro allá, lo consigo a la mitad de precio, como no checó en nuestra cabeza, fue como si es cierto, ¿por qué nos lo va a comprar a nosotros? Pues vaya. Sí, pero como pequeño no entiendes esas limitantes o esas cosas, etcétera, y que es importante que vayas aprendiendo. Pero por otro lado, o sea, yo nunca voy a olvidarme de esa señora que nos compró creo que podría decir un retrato hablado todavía de la señora. Todavía recuerdo su rostro cuando nos compró el chocolate y nosotros nos fuimos sabiendo que ella también los vende, pero nos lo compró. Y a veces lo que no te das cuenta, porque a veces te puede dar miedo, como la parte de, oye, vamos a empezar esto, vamos a crear esto, pero a veces olvidas que también hay gente que está dispuesta a apoyar, ¿no? Y que cuando tú empieces también van a estar ahí diciendo, ¿sabes qué? Pues no te voy a comprar todo y aunque yo venda ese mismo chocolate, yo te voy a comprar uno. Y va, ¿no? Creo que también es darte cuenta que también en el camino vas a encontrar a estas personas que también quieren no solo como ayudarte, sino que encuentran parte de lo valioso que estás haciendo, también quieren, pues, aquí en México decimos echarte la mano en sentido de pues ayudarte y que a medida que empiezas a hacer como estos esfuerzos de autosuficiencia, también te encuentras que hay estos buenos peldaños en el camino que te ayudan a crecer y avanzar y que es parte de confiar en ti mismo y confiar en que más adelante en el camino también está este tipo de cosas en las que vas a obtener este tipo de ayuda o este tipo de, si quieres decirlo así, de tiernas misericordias del Señor o incluso de la gente. Pero
el punto es empezar, el punto es tener la confianza en ti y empezar a avanzar. Entonces creo que es importante enseñarlo a los niños y jóvenes porque esa es justo la confianza que vas desarrollando desde el inicio, saber que tienes habilidades, que esas habilidades son valiosas y que aparte que tú las veas, puedes hacer que otras personas también lo vean. Claro. Y ahora que, o sea, unándolo un poquito con la última parte que leí también del artículo, dice aquí las personas autosuficientes a una buena autoestima y un gusto particular por la independencia. Les gusta decidir por sí mismas sin tener que depender de otros y no le temen a la soledad y suelen ser figuras a las que a veces se les cuesta un poco entender, puesto que no siguen un convencionalismo alguno. Entonces dice que tienen como mucha libertad de pensamiento, ¿no? Y me gusta porque sí, o sea, a lo mejor, como estábamos diciendo, ¿no? Si no estamos desarrollando ese tipo de habilidades y a lo mejor tu mamá hubiera hecho, pues sí, no me cuesta nada darles como completamente el juguete, ¿no? Pero en realidad también pues va de la mano, ¿no? Con que ustedes crecieran en ese aspecto y que ella también estaba como de su parte, ¿no? La intención de dárselos. Y también me gustó mucho pues la parte de otra, pues igual de un artículo de la iglesia porque de hecho incluso el título dice autosuficiencia a la manera del Señor. Y dice aquí, como discípulos de Jesucristo debemos dar de nosotros mismos, ya sea nuestro tiempo, nuestras habilidades o nuestros recursos para ayudar a aquellos que lo necesitan. Podemos cumplir mucho mejor con esa responsabilidad si tratamos de ser autosuficientes, ya que es imposible dar algo que no se tiene. Al utilizar prudentemente todo lo que el Señor nos ha dado, nos capacitamos para participar en la obra del Señor y proveer para los demás. Entonces, pues sí, o sea, a lo mejor ahorita estábamos hablando de cosas económicas, de cómo ganábamos, ¿no? Nuestro propio dinero cuando éramos niños, pero también creo que es importante, o sea, la parte que me gusta mucho también de aquí es como, pues no puedes dar algo que no tienes, ¿no? Y precisamente hablando de necesidades espirituales, pues no podemos ayudar a otras personas a crecer en sus testimonios si nosotros no tenemos uno, o darles experiencias sobre, decirles, pues deberías de orar y nosotros como no hacerlo, ¿no? Entonces creo que también en esa parte es importante, igual incluso, no sé, relacionarlo con el tema del principio que hablábamos acerca de ser discípulos de Jesucristo, ¿no? Creo que es importante la autosuficiencia también para ese tema. Hay dentro del discurso, el párrafo 8 habla de lo que significa la autosuficiencia, ahorita que ya entraste un poquito en definir también el punto, ¿no? Y habla de qué es la capacidad y el compromiso y el empeño, o sea, el esfuerzo de proporcionar los elementos espirituales y temporales indispensables para sostener la vida de uno mismo y de la familia. Y rumbo al final, él da esta frase que pone en este párrafo, dice: la autosuficiencia es una doctrina del Evangelio de Jesucristo, no un programa. Pensando un poquito en esto, tú decías ahorita que las personas autosuficientes tienden a, no sé si dijiste no pensar convencionalmente o algo, dijiste sobre la manera de pensar, no sé si recuerdas exactamente las palabras que usaste o sea, el artículo que usó. No siguen un convencionalismo alguno. Se definen por su libertad de pensamiento. Ajá, en la libertad de pensamiento yo creo que es importante ver que no necesariamente estamos hablando de que es como alguien, ¿cómo se dice? Liberal en cuestiones políticas. No, estamos hablando de que no necesariamente piensa dentro de una caja. Porque lo que yo he notado, fíjate, algo que creo que detonó mucho una perspectiva mía en la autosuficiencia, es una frase o una perspectiva que me gustó mucho cuando estaba yo trabajando y me leí este libro de Padre Rico, Padre Pobre de Kiyosaki. Hay una frase, me gusta mucho lo que él plantea, porque él dice que cuando nosotros vemos en el aparador o en una tienda o algo en nuestra vida que es bastante caro, muchas veces la respuesta natural es no puedo pagarlo. Y se acabó, ¿no? No puedo pagarlo. Y él dice que en lugar de decir no puedo pagarlo, en lugar de una declaración, deberíamos de hacer una pregunta. Y la pregunta es, ¿cómo podría pagarlo? Y entonces dice que ese cambio de pensamiento hace que empieces a pensar maneras. En lugar de cerrar la conversación y ponerle punto final, empiezas a pensar en maneras. A ver, ¿cómo podría costear esto? Y entonces empiezas a decir, bueno, tengo estas cosas en la casa que ya no ocupo. ¿Qué tal si las vendo? Oye, ¿qué tal si el otro día esta persona me dijo que si necesitaba de vez en cuando algunas ayudas en esto, podría hacerlo? O, ¿sabes qué? El otro día vi que mi hermana hace corbatas. O ¿qué tal si yo le digo que me venda 10 y yo las revendo en mi trabajo? O, ¿sabes? O sea, empiezas a pensar en cómo, en lugar de decir no puedo y se acabó. Y claro que muchas veces podrá ser algo que va a tomar bastante tiempo, pero creo que me gusta, creo que lo relaciono mucho con lo que estás diciendo ahorita. O sea, tenemos que desarrollar esta libertad de pensamiento, no en pensar en no se puede, sino pensar en cómo se podría.
que es algo que uno de los consejeros de mi estaca hacía mucho. Él ya no está, pero antes estaba aquí en la estaca, decía bastante esta idea. Él decía, a veces como discípulos nos encontramos con el no puedo. A mí me gusta que en las reuniones, en las planeaciones, hablemos del cómo sí podríamos. ¿Qué es lo que deberíamos hacer y cambiar para que sí se pueda hacer esto? Y entonces creo que muchas veces, ahora trayéndolo al plano espiritual o a la parte más como cuestión religiosa, muchas veces tenemos ese pequeño, o dejamos esa barrera del no se puede, en lugar de pensar, ok, ¿qué alternativas habría o cómo sí se podría? Y checar posibilidades, ¿no? Por ejemplo, a mí me llamó la atención, no sé qué tan prudente sea esto en diferentes países, yo solo lo voy a decir de lo que me contaron, pero por ejemplo, yo tuve un compañero en la misión en Perú. Y me acuerdo que él tenía muchas ideas que en su momento me parecieron como demasiado, no sé, como... No sé cómo llamarlas, como simplemente no me parecieron muy viables o simplemente no me agradaban, no sé. Pero él, por ejemplo, tenía muchas ideas. Un ejemplo, a ver. Él decía, oye, cuando mi mamá fue a la misión, algo que hicieron los misioneros fue que imprimieron un cartel muy, muy grande con 2 palos, o sea, como un cartel que se podría extender así, ¿no? Y decían, y entonces se fueron al centro de la ciudad. Y cuando en la calle estaba el semáforo rojo, ellos extendían la pancarta en el cruce de la calle y cuando se iba a poner verde, pues se quitaban, ¿no? O sea, no era una manifestación, era más bien como mostrar un mensaje y se quitaba, ¿no? Por eso, repito, no sé qué tan prudentes sean diferentes países, pero bueno. Entonces el chiste es que él me contó que en ese tiempo, pues muchas personas, tal vez no las personas en los coches, pero sí las personas que iban caminando, se detenían y decían, oye, esto ¿por qué estaba compartiendo esto, etcétera? Y fue un momento de empezar una conversación con ellos y eso llevó a ciertas personas conociendo la iglesia, etcétera, ¿no? Entonces, muchas veces tal vez estamos encerrados en la parte de es que no puedo o no, o cómo, o esto es lo que no estoy logrando. ¿Okay? ¿Qué otras alternativas hay? Entonces, pensar fuera de la caja, por así decirlo, y pensar más bien en cómo hacerlo. Y creo que esas son como las cosas que podemos ver. Creo que parte de la historia que toca aquí, no sé si toca algo parecido, porque él toca en su discurso la historia de un joven que pierde él se bautiza a los 8 años, su padre, el principal proveedor de la familia, murió cuando él tenía 11 años y me parece que decidió continuar la escuela con el apoyo de su madre, se graduó de la escuela secundaria y sirvió una misión de tiempo completo donde aprendió inglés. Después de su misión fue a la universidad, obtuvo un diplomado en contabilidad y finanzas. Aunque era difícil conseguir empleo en ese campo, encontró trabajo en la industria hotelera y turística. Comenzó como camarero en un hotel de 5 estrellas, pero su pasión por progresar lo impulsó a aprender más hasta que llegó a ser recepcionista bilingüe. Ahí fíjate qué interesante, porque cuando empezó a decir hasta que llegó a ser, yo me imaginé gerente del hotel, pero dice como recepcionista bilingüe y muchos podríamos pensar, bueno, tal vez no es un gran salto, pues antes era el camarero, ahora pues atiende los teléfonos, no es como el gran salto, pero esto es lo interesante porque dice, cuando se abrió un nuevo hotel lo contrataron como auditor nocturno. Posteriormente se inscribió en BYU Pathway Connect y actualmente está estudiando un curso para obtener un certificado en administración de hotelería y turismo. Su deseo es algún día llegar a ser gerente de un hotel de lujo. Y ahí me gusta porque esta es una persona que no está diciendo no puedo, soy el camarero. Es una persona que está diciendo cómo sí puedo. ¿Qué cosas tengo que hacer? Ok, aprendí un poco de inglés en la misión, pues lo perfecciono y ahora soy el recepcionista bilingüe. Ok, ahora ya manejo los 2 idiomas y puedo servirle a la empresa a manera internacional. ¿Qué cosa me hace falta para poder que me vean? Como ya tengo este historial de confianza con la empresa donde he trabajado por, no sé, 5 años aquí, ¿no? Es como, ok, yo quiero trabajar aquí como gerente de estos hoteles. Entonces, ¿qué es lo que me falta? Ok, entonces voy a estudiarme la carrera. ¿O qué estás estudiando? Un curso para obtener de administración en la hotelería, un certificado en administración de hotelería y turismo. Entonces justo es más pensar en cómo puedo hacerlo en lugar de no puedo porque. Y creo que eso es justo a lo que se refiere el artículo con el pensamiento libre, de que no estamos encerrados en, aquí ya se acabó la línea, sino más bien, no, ¿cómo hago para que esa línea creatividad, ¿no? Exactamente. Y ahora que también das ese enfoque en esta historia, porque sí me había gustado, pero a lo mejor ahora que lo mencionas así como el salto que aparentemente no fue muy grande, me puse a pensar también en cómo a lo mejor podemos creer que la autosuficiencia es algo que está tan alejado de nosotros, en pensar que tiene que depender de cierta cantidad de sueldo o de la marca de coche que tenemos. O sea, si no alcanzamos eso que nosotros estábamos como
visualizando o planificando, entonces realmente no estamos siendo autosuficientes, ¿no? Igual ahorita estamos hablando de un tema económico, pero también podríamos llegar a decir, pues si no he terminado de leer 10 veces todas las escrituras, pues entonces a lo mejor no soy autosuficiente espiritualmente, ¿no? Pero en realidad me gusta que también incluso en otro artículo que hablaba de autosuficiencia, decía que las personas autosuficientes tenían la característica de que se enfocaban más en lo que estaba dentro de su control para ser autosuficientes, ¿no? Y realmente estar enfocados también en cubrir sus necesidades básicas y un poquito más, ¿no? Que es ahí donde habla también la autosuficiencia de Cristo, bueno, enfocada en Jesucristo, que es también con la visión de ayudar a los demás, no solamente como autosuficiencia egoísta, ¿no? De pensar, pues yo quiero ser autosuficiente con la mentalidad de pensar para no depender de nadie, ¿no? Cuando en realidad, como dijiste desde el principio, pues sí dependemos todos de todos, ¿no? Básicamente. Y bueno, ya pasando, yo creo que a la siguiente página, no sé si tú tengas algo más de ahí, pero él empieza a hablar del programa de niños y jóvenes. Sí. Y cómo esto está muy ligado a justamente enseñar la autosuficiencia a los jóvenes. Y en primera él empieza hablando de que este tipo de programa mejor se enseña cuando también enseñamos con el ejemplo, ¿no? Que es un programa bastante creado como para hacerlo en casa y que se empieza por el ejemplo. En el párrafo 11 él dice, he mencionado que el programa para niños y jóvenes, ellos eligen diferentes metas en cuanto a cada una de las 4 áreas que ellas quieran desarrollar, que tiene que ver la espiritual, la social, la física y la intelectual. Es importante que sean ellos quienes establezcan sus propias metas en cada área. Los padres y los líderes pueden enseñar, aconsejar y apoyar. Pero esto es importante porque creo que algo que, no sé, por ejemplo, cuando estaba yo siendo hombre joven, yo la verdad jamás acabé el manualito de mi deber a Dios, jamás. Y varias veces lo inicié como que 2 veces me llené de ánimo y dije, sí, vamos a hacerlo, pero jamás lo llené. Y mucho tenía que ver con que para mí era como demasiado como anticuado. Y te voy a decir por qué, porque muchas cosas yo las hacía y decía, entonces, ¿por qué voy a ponerme cuántas horas estoy haciendo esto? Porque sí lo hago, o sea, esto de si las estoy leyendo diario, esto de sí lo estoy haciendo, los diezmos, sí, el ayuno, sí, ¿qué otras cosas venían? Como servicios, sí, noches de hogar, sí, etcétera, ¿no? Entonces para mí era como de, ¿para qué voy? O sea, yo ojeaba el folleto y decía, sí, o sea, como, no, ni voy a leer porque ya vi el tema, ya vi la meta y es como, ya lo hice, entonces, ¿para qué Entonces yo nunca lo llené. Pero justamente siento que muchos se sentían así en el antiguo modelo, que muchos sentían como, es algo anticuado. Y creo que muchas veces no fuimos, sí, poniéndome también como el lado del liderazgo, ¿no? Como no fuimos sabios en cierto punto de escuchar lo que los jóvenes tenían que decir al respecto, porque siento que tanto mi perspectiva como la de muchos otros pudo ser como, es algo anticuado el modelo, ¿no? Y siento que claro, como uno como líder diciendo, no, pero esto es, pues es lo, ¿cómo se llama? Es pues lo que la iglesia nos ha dado, también es inspirado, no estoy diciendo lo contrario, pero creo que muchas veces no estuvimos abiertos a ver cómo esto se podía adaptar a la vida del joven en lugar de el joven adaptarse siempre a la manera estricta del folleto. Y lo importante de este modelo es que ahora estamos haciendo ese cambio. Ahora es un programa que forzosamente debe adaptarse al joven y no necesariamente el joven al programa. Porque lo que nosotros necesitamos de ver también, por ejemplo, cuando aprendemos el evangelio, es que el evangelio, y no estoy hablando de los mandamientos y cambiarlos, pero que los mandamientos y el evangelio en sí tiene que adaptarse a nuestra vida en el sentido de que la manera en la que tú lo veas, la manera en la que yo lo veo y las experiencias que tú tienes y yo tengo van a ser diferentes. Entonces tiene que haber un grado de adaptabilidad para que funcione para todos, porque si no, no va a funcionar para todos. Entonces creo que es importante ver que este modelo tiene esa ventaja y esa flexibilidad, que el joven es el que debe escoger, el niño es el que debe escoger. Y en última instancia, él también menciona que este es un programa o estas son áreas de nuestro progreso que no deben de quedarse solo en cuestión de juventud. Es algo que debe de estar en todos nosotros. Entonces, es importante ver, la autosuficiencia en el área espiritual, en el área intelectual, en el área física, en el área social. ¿Cómo estoy yo en esas áreas y cómo estoy asegurándome de crecer en ellas y de ser autosuficiente en esas partes? Entonces, a mí solo me encanta esta parte de que muchas veces yo siento,
tomando en cuenta un ejemplo de esto que estoy hablando de la juventud, yo puedo recordar a un obispo que tomaba un poquito más de libertad con el manual anterior y dejaba al joven adaptar un poco más. Que he dicho, el manual te permitía adaptar algunas cosas, ¿no? Pero que él iba como otro espacio extra en permitir al joven como ser muy adaptable y decir como que no es exactamente la meta propuesta por el manual, pero la verdad el principio es el mismo, así que no hay problema, hay que firmar esto, ¿no? Entonces siento que sí, si nosotros creo que no necesariamente que estemos tarde en esto, pero creo que es buen momento de ver que esto es un movimiento muy sabio, de ver, no voy a decirle yo al joven qué hacer, él tiene que ver las áreas y tal vez no van a ser las áreas que a mí me gustaría que fuera, ¿no? Tal vez a mí me encantaría que el joven empezara a ir a la capilla y que tuviera ganas de hacerlo, pero para él, si algo va a ser espiritual, tal vez no va a ser exactamente como a mí me gustaría, pero hay que ver que nosotros estamos para aconsejar y no tanto para decidir. Más bien, no estamos para decidir, no que no tanto, no, en absoluto no estamos para decidir. Y cuando nosotros, este es el asunto, este modelo está enfocado en que el joven desarrolle justamente la confianza en lo que él desea. Porque ese es el principio de la autosuficiencia, la confianza. Y lo que hacemos cuando nosotros dirigimos es decirle, tú todavía no sabes dirigir tu vida. Claro. Y lo voy a seguir haciendo yo porque tú no sabes. Pero cuando le damos las riendas, tal vez no sea el mensaje de que ya sepa, pero es el mensaje de que puedes hacerlo. Sí. Y entonces este programa está centrado en esto, en dar este mensaje al joven de decirle puedes hacerlo y entonces él crezca esa confianza en sí mismo, que en última instancia es el principio de la autosuficiencia. Entonces creo que solo es bien importante que si queremos ayudar con la autosuficiencia tenemos que hacer algo que se adapte a los intereses y a los gustos y a los propios deseos e intereses de la persona, y eso va a hacer que empiece a desarrollar esa confianza que en última instancia es el principio de la autosuficiencia. Sí, también en mi experiencia con el progreso personal que estaba en ese entonces con mujeres jóvenes, definitivamente cuando lo cambiaron yo siempre había sentido como el progreso personal, como, no sé, como lo destruyeron todo, ¿no? ¿Cómo le vamos ¿Lo a destruyeron hacer? todo? Sí, no, como yo estaba muy, como sí, pues añorando cosas del pasado, ¿no? Pero ahora que estoy como líder en las mujeres jóvenes y veo esta oportunidad que tienen ellas de hacer sus propias actividades, incluso recuerdo que la última clase que tuvimos con ellas, o sea, al principio cuando con la presidencia, pues normalmente les compartíamos la clase, dejábamos que participaban y ese tipo de cosas, ¿no? Pero ya entendiendo un poquito mejor nuestro papel con ellas, les dijimos, pues miren, ustedes, existe una presidencia de clase. Esta presidenta de clase o la presidencia en general tienen que escoger cómo se va a dar la clase, o sea, y dentro de la clase va a haber un consejo que ustedes dirigen. En realidad nosotros como que, más o menos como que las ayudamos, ¿no? Pero en realidad todo es de ustedes. Y es una preparación para que ustedes sean líderes. Y en esa clase que tuvimos con ellas y como que les pusimos un poquito más centrado cómo eran los papeles, como que ellas se quedaron así como de, nos están dejando cosas, como nosotros tenemos que dar la clase y nosotros tenemos que, y nosotros así como pues, o sea, también nosotras, nuestro papel de líderes. Y llevar la lista, ir a los consejos de barrio y Diana, sí, yo no voy a hacer nada. Sí. Yo estoy llamada para que ustedes hagan las cosas que tienen que hacer por mí. Pero me gustó porque al principio, o sea, como que ellas se sentían muy... como sin ninguna responsabilidad, y después de esa clase como que ellas se quedaron así como wow, hay muchas cosas que nosotros tenemos que hacer. Pero me gustó mucho que una de mis consejeras les mencionó, pero y se pueden equivocar en las cosas que ustedes están haciendo, pero nosotros vamos a estar ahí para cuando ustedes se equivoquen o cuando ustedes no estén haciendo algo que vaya de acuerdo a lo que deberían de estar haciendo, ¿no? Entonces me gustó porque al principio como que sintieron el peso, pero como que de repente también sintieron el respaldo que existe de parte de los líderes. Y ya, o sea, solamente me gustó esa parte de cómo, o sea, de ya cuando les estamos poniendo en práctica esta parte de ayudarles a ser autosuficientes, y que definitivamente también está en nuestros planes, pues involucrar a los padres, ¿no? Porque me gusta que en el progreso personal era muy como de, ok, esta es la meta, entonces tanto el líder como el padre están conscientes de cuál es la meta y cómo se cumplió, y el padre de alguna forma como que te verifica que el joven cumplió la meta en casa, y entonces ya tú como líder solamente pues firmas y ya, ¿no? O sea, como muy así. Pero con este nuevo cambio incluso me gusta que existe la posibilidad incluso de que el joven no precisamente tenga que compartir la meta ni con sus padres ni con sus líderes. O sea, puedes tener una meta con Dios y solamente decirle, ¿saben que yo tuve esta meta? Y pues ya, o sea, no dar como cuentas tanto a
a los padres y líderes, sino como con que ellos vean que está progresando en cualquiera de los 4 aspectos, pues tomarlo en cuenta también. Me gustó lo que dijiste, me gustó esta parte de la consejera, no sé quién dijiste que dijo, esta parte de se pueden equivocar. Y esto es bien importante porque cuando transmitamos esta visión de te toca ser autosuficiente o es lo que debes desarrollar, es importante explicar que la autosuficiencia no es perfección. La autosuficiencia es, y lo quiero releer otra vez, tiene que ver con el compromiso, la capacidad y el empeño, es decir, el esfuerzo de desarrollar esto. Entonces, creo que el ayudar también a entender que la autosuficiencia no es este punto muy o este punto culminante en tu vida, sino más bien es como esta doctrina que se vive constantemente en el evangelio. Es también ayudarnos a ver, como tú dijiste, el peso grande que tiene, pero también como la esperanza y la paciencia que nosotros debemos tener también con nosotros mismos en todo ese proceso. Y yo pensaba en justo como tú mencionabas la parte de ahora es tu turno hacerlo, es este momento en el que me recuerda a una clase que yo tuve en la prepa que creo que me gustó mucho, como esta parte de darte cuenta que tú eres el encargado de que las cosas salgan bien en tu vida o de que las cosas que puedes controlar, pues las gestiones bien en tu vida, ¿no? Y recuerdo que en una clase, no me acuerdo de qué era ese maestro. No me acuerdo si era de teatro, creo que sí era de teatro. Pero bueno, el chiste es que no me acuerdo por qué él estaba en el salón esa vez. Ni siquiera era su salón. No sé qué rayos. No recuerdo que había. Es que creo que empezaron a hacer clases en las que una clase no era como que un maestro te iba a dar, sino más bien eran como varios maestros iban a rolar para darte una clase como, no sé, como si fuera una TED Talk o lo que sea. Sí vi que las TED Talks. No. Bueno. Son como este momento donde le dan 20 minutos a una persona para hablar de un tema bien cool y que una conferencita de 20 minutos. Ya. Entonces creo que fue así. Creo que varios maestros como nos llegaron a dar diferentes sesiones en las que nos compartían como las cosas que ellos consideran como más valiosas para esta etapa en nuestra vida, ¿no? Y recuerdo esta persona, este maestro, que él dijo, la mayoría dicen que ustedes los jóvenes son el futuro, pero la verdad es que ya son el presente y tienen que darse cuenta de eso. No es que sean el futuro, ya son el presente. Y entonces para mí me como que sentí esa responsabilidad de decir, es cierto, no es como de, pues en el futuro, es como, no, hoy ya soy parte, ¿no? de lo que está sucediendo y dejo mi huella en uno u otro lado, ¿no? Entonces creo que este programa también de autosuficiencia es ayudar a ver a la persona de que no es como de, no es solo como de, porque tú mencionaste, yo creo que esa fue la frase que detonó este pensamiento en mí, porque tú dijiste como la preparación para que seas una futura líder, sino, no, también es que eres una líder ahora, no solo es como de la escuelita de líder, no, este es el taller donde ya se hacen las cosas, entonces no es solo como de, porque creo que esa frase la usamos mucho, ¿no? Para prepararte para ser líder, no, él ya es un líder ahora, en ese quórum, en esa clase, en lo que sea, es un líder, entonces es como poner las cosas en perspectiva y decir, el programa no se está centrando en eso, no solo es como que antes mucho decíamos para prepararlos para hacer, no, es que ya son, no es el futuro de la iglesia, es la iglesia hoy mismo también. Entonces creo que este programa nos ayuda a tener ese enfoque y esa visión. Exacto. Perfecto. Y yo ya no tengo nada más. No inventes. Hay una... Aquí habla de seminario a las 6:20. Es que encontré una escritura, no sé si quiero mostrártela. No sabes si quieres. No, es que la tengo en mi teléfono. Creo que puedo mostrártela, porque sé dónde está en mi teléfono. Más bien, no sé si pueda, porque no me acordaba dónde estaba, pero ya me acordé que mi teléfono sí está. Te la voy a encontrar, tengo que buscarla. Pero ves que está como historia de su nieta, creo que su nieta que va a seminario y que es autosuficiente espiritualmente. Y entonces él dice que ella toma seminario, se despierta, se mete a la videoconferencia, la toma por Zoom, o bueno, no sé qué plataforma, pero el chiste es que digitalmente, ¿no? Y la toma a las 6:20 de la mañana. Para mí seminario era a las 5 de la mañana. Y entonces encontré la escritura perfecta para que todo joven se excuse de no ir a seminario a las 5 de la mañana. Es una broma, pero sí es, porque escúchale esto. En Proverbios 27, ahora que estuve leyendo, el versículo 14 dice, el que bendice a su amigo en voz alta, madrugando de mañana, por maldición se le contará. Y dije, esta es escritura. Si yo lo hubiera conocido cuando era joven, hubiera dicho, yo sé que seminario es una bendición, pero la bendición en la madrugada se toma por maldición. Y dije, ¿cómo no leí esta escritura cuando tenía 15 años? Hubiera sido muy útil para decir, ¿y si lo hacemos en la tarde? Pero bueno, espera.
Tú Ya, no, solo tú era no el tenías la opción de tener este seminario en No en la había tarde. maestros, no. Yo siempre tuve la opción, pero la verdad me gustaba más en la mañana. Sí, creo Como que que en la tarde te parte el día. ajá, sí, siento que ya estás cansado y de regreso. Pero también, o sea, muchos de los que empezaron el curso en la mañana no Sí, continuaron. era súper Ajá, y pesado. sabes, y yo lo veo como en algunos barrios, que es como de, oye, si estás en la mañana, vas a estar luchando un buen. O sea, como que te vas a poner todavía una dificultad extra. Ujú. Que yo entiendo que es como de, bueno, es que es un programa inspirado, etcétera. Sí, sí, sí. Pero si tú haces la misión que sea de 20 años, va a ser más complicado que la gente lo tome, ¿sabes? O sea, es como si complicas todavía más las cosas. Creo que uno de los puntos como líder es ver que la gente tenga menos dificultades para llegar a donde quieres que llegue, ¿no? Claro, El líder si al debe final de... de cuentas la bendición es realmente la misma. Ajá, pero ajá, sí, 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 exactamente. Pero sí, en mi caso, por ejemplo, empezamos, no sé, como 9 chicos y al final realmente íbamos como 2, Dos, sí, ajá, 3, iba es bien. el promedio Ajá, sí, a normalmente. las 5 de la mañana, Sí, es el una primer locura. mes, la primera semana, todo bien, pero Ajá, sí, sí, y la primera semana, justo eso. El primer día, ¿sabes? 10, 12, wow. Pero ya de repente, y algo que he notado, por ejemplo, cuando he visto algunos cursos que son más en la tarde, que regularmente es diferente, es más bien como si la asistencia llega a bajar un poco, pero no se disminuye al 10%, se queda, no es cierto, al 20%, se queda tal vez como en un 80%, no sé, o algo así, ¿no? Pero sí. bueno, no nada más era el comentario de... Yo no tengo nada más, solamente quiero compartir una escritura para que se excusen del Para que se excusen de seminario. no ir a seminario en la madrugada. No, 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 era pura broma, pero sí, fue. Curiosidades Es del que cuando lo evangelio. leí me empecé a reír. Dije, como lo sabía que eso estaba mal. Sí, solamente me gustaría, pues como aquí dice el decano, para concluir, dice que para enseñarles a los jóvenes la autosuficiencia podemos, bueno, lo centró en 3 pasos, que el primero, como ya mencionamos, es ser buenos ejemplos de servicio a los demás. El segundo es vivir y enseñar la doctrina y principios de autosuficiencia. El tercero es obedecer los mandamientos y cultivar la autosuficiencia como parte del Evangelio de Jesucristo. Y me gusta que igual en Doctrina y Convenios habla acerca del propósito de Jesucristo de abastecer a mis santos, porque todas las cosas son mías y quiere que... Y me encantó la última parte de la escritura que dice de modo que los ricos sean humildes. Porque sí, a lo mejor yo creo que muchas veces dentro del tema religioso, y sí lo he escuchado varias veces, ¿no? Como que está muy peleada la parte de tener dinero o de tener un buen estatus económico con el hecho de la humildad, ¿no? Porque por las frases que se encuentran en el Nuevo Testamento de, ay, es más difícil que entre ¿cómo el camello por la Es aguja? más fácil que... Sí, es más fácil que entre el camello por una aguja que un rico en el reino de los cielos, ¿no? Entonces dicen, pues entonces hay que evitar las riquezas lo más posible porque entonces no nos va a ayudar a ser humildes. Pero en realidad es que es parte del evangelio el ser autosuficientes y también el servir a los demás. Y como está en el artículo, ¿no? Pues no podemos dar algo que no tenemos o que no poseemos. Entonces es la mejor forma de servir y básicamente creo que ahí acaba el discurso. Súper. Pues voy con mi semilla y tú la después. Sí. A mí lo que más me gustó, creo que no, aunque no venía en el discurso, lo que más me gustó fue ver la relación que tiene la autosuficiencia con la confianza en uno mismo y que para desarrollar autosuficiencia el punto de partida es justo la confianza en uno mismo, la confianza en sus habilidades, la confianza en su potencial, la confianza en en su propio camino, la confianza en lo que Dios tiene preparado para ti y que a partir de esa confianza, de esa fe es de donde parte la autosuficiencia. Eso fue lo que más me gustó. Ok, a mí la parte que más me gustó que mencionan en el discurso es la que leíste, que la autosuficiencia es una doctrina del Evangelio de Jesucristo, no un programa, y que deberíamos de aprovechar pues todas las oportunidades que la iglesia nos da de ser autosuficientes, ¿no? En la mayoría se nota más a lo mejor espiritualmente, pero realmente herramientas como English Connect o Pathway o... pues sí, en general, los cursos de autosuficiencia del negocio, sí sí los conoces, ¿no? Sí, sí. Creo que también deberían estar en nuestros planes el hecho de, y centrarlos todos ellos en el esfuerzo de Jesucristo, ¿no? Nada más igual creo que había algo más que quería leer. Esto último también, que creo que es parte de mi semilla. Dice, con la ayuda de nuestro Padre Celestial podemos afrontar los desafíos de nuestra vida mortal con confianza y paz y llegar a ser autosuficientes a la manera del Señor. Entre ellos se incluye el darse cuenta que necesitamos de la ayuda del Señor en todo. Entonces, es una autosuficiencia en cierta forma pues relativa, porque al final, como decimos, no necesitamos de todos, pero sobre todo pues necesitamos del Señor. Entonces creo que eso es lo que me llevó del discurso.
Sí, súper, pues muchísimas gracias, gente. Espero lo hayan disfrutado. Nos vemos la siguiente semana y esperamos su semilla, su comentario, su experiencia en la sección de comentarios. Cuídense mucho. Podríamos pensar, por ejemplo, bueno, ahorita, no sé, pensemos en Roberto, ¿no? Que es un miembro de mi barrio, supongamos. Roberto está en la misión, entonces no está activo en el quórum. Es como, no, está haciendo justo lo que ser miembro del quórum significa. Sí. Está utilizando el poder del sacerdocio para invitar a otras personas a venir a Cristo, para ayudarles a sentir el poder de la expiación. Está haciendo justo lo que se supone que un miembro del quórum hace.